Hola, muy buenas tardes tengan todos los que nos acompañan en un capítulo más del podcast Micrófono Abierto con la Red. El día de hoy abordaremos un tema que personalmente ha revolucionado y cambiado por completo mi práctica docente. Es un término que poco a poco se ha ido adoptando y adaptando por los docentes, maestras y maestros de diferentes niveles educativos en sus aulas y proyectos colectivos. Hoy hablaremos de disciplina positiva. Mi nombre es María José Tuncruz, docente de nivel primaria y originaria del estado de Quintana Roo, actualmente docente de un quinto grado. Antes de recibir a una invitada muy especial que nos acompañe en el capítulo de hoy, me gustaría compartirles un poco de los conceptos teóricos que maneja la disciplina positiva desde la mirada de los expertos. Una de las autoras que ha sido referente principal en el caso de la disciplina positiva ha sido Jane Nielsen. Jane ha experimentado con el método desde los 80s y nos brinda muchas herramientas a través de sus libros y publicaciones. Esta autora abarca 5 criterios para una disciplina positiva eficaz y aquí se los comparto. Lo primero es que es importante fomentar en los niños y niñas un sentido de pertenencia y significado. La disciplina positiva tiene que ser respetuosa, amable, alentadora y firme al mismo tiempo. La tercera es que considera al niño como un ser pensante, crítico, en constante aprendizaje y decidiendo sobre sí mismo para en el futuro prosperar y sobrevivir. La cuarta es que enseña habilidades sociales y de vida. Y la última invita a los niños a descubrir sus capacidades y a desarrollar la autonomía. La disciplina positiva enseña a los adultos a enseñar con firmeza y amabilidad sin tener que ser punitiva ni permisiva. Retomando los conceptos que este enfoque establece, es necesario el respeto mutuo. Los adultos modelan la firmeza al respetarse a ellos mismos y las necesidades de la situación, y la amabilidad al respetar las necesidades del niño. Una disciplina efectiva reconoce las razones que hacen actuar a los niños de cierta manera y trabaja para cambiar esa creencia, en lugar de intentar cambiar solamente el comportamiento. La comunicación efectiva es imprescindible y se requiere de habilidades para resolver problemas. Se debe enfocar en soluciones en lugar de castigos. Y finalmente, el proceso debe ser alentador, pero no alabador. Se toma en cuenta el esfuerzo y la mejoría, no simplemente el éxito, lo que construye el autoestima a largo plazo y también estimula. Enfocándonos en el ámbito educativo y social, el docente o el maestro o la maestra es la médula espinal de todo lo que sucede en el aula. En muchas ocasiones solemos olvidar la parte emocional que esto implica. El día de hoy me acompaña la maestra en Desarrollo Rural y especialista en soberanías alimentarias y gestión de incidencia local estratégica, Bonnie Damaris Tuncruz, que con el proyecto que ha desarrollado llamado Escuelita de Saberes, nos compartirá la importancia de esta corriente enfocada a los proyectos comunitarios. Bienvenida, Damaris. Y pues para empezar, ¿podrías compartirnos un poco del trabajo que se realiza en la Escuelita de Saberes? Nosotros somos un proyecto que nace hace 3 años, más o menos, en el que empezamos trabajando con niños en educación primaria en el contexto de la pandemia para ayudarlos a hacer sus tareas, etc. Entramos a un programa que nos permite trabajar con las infancias de Jacil Sur, un pueblo ubicado en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, donde trabajamos con la agroecología y nuestro principal objetivo es impulsar un proyecto, una escuelita comunitaria enfocado en los saberes tradicionales. Pero trabajamos con infancias de más o menos de 8 a
11 años, niños y niñas. Bueno, y actualmente es un trabajo con niños pequeños, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti esta interacción, esta experiencia con los pequeños? Pues ha sido de mucho descubrimiento porque yo no estudié pedagogía, yo no soy profesora como de carrera, sino que ha sido un constante aprendizaje de experimentación mutuo entre niñas y niños y yo para trabajar con ellos, ¿no? Sabemos que el trabajo con grupos muchas veces no resulta fácil si tú no tienes como estas habilidades, si no tienes esta formación más bien. Pero bueno, ha sido una constante experimentación y aprendizaje en el camino. Es importante mencionar que este proyecto pues se centra en la participación de estos niños y estas niñas, ¿no? ¿Por qué consideras tú, Damaris, que es importante hacer partícipes a los niños de este tipo de proyectos? Lo que yo he observado en mi trabajo en la comunidad es que las niñas y los niños son poseedores de grandes saberes que hay en la comunidad y que son los principales impulsores muchas veces de los procesos que hay en las comunidades, ¿no? Es alrededor de los niños y de las niñas que se cuida, que se enseña en las casas, ¿no? Hay muchos procesos que están fuera de la escuela que se llevan a cabo pues gracias a ellos, ¿no? Y ellos son partícipes activos en los parques, en las calles, ellos son los que mueven las dinámicas muchas veces, sobre todo en comunidades pequeñas como en la que yo vivo y en la que yo trabajo. Considero que es importante porque hay que tomar esta fuerza que ellos tienen, ¿no? Hacerlos sujetos activos, participativos. Los niños tienen muchísima agencia, entonces el principal objetivo de la escuelita es que ellos se apropien de este proceso, que no sean como participantes pasivos, sino que sean participantes activos en sus propios procesos de aprendizaje, que ellos construyan la escuelita que quieren, ¿no? Y de ahí es un poco la libertad que hay, a diferencia de un centro educativo pues más formal como en la escuela, que es necesario que esos espacios existan también, pero que en la escuelita se vea como un proceso como más en libertad, como más de experimentación sobre lo que queremos hacer y donde ellos son los protagonistas, ¿no? Yo solo soy una facilitadora de ese proceso. Claro, y creo que lo importante aquí es que esto que acabas de mencionar, que ellos sean protagonistas de lo que sucede en su espacio de aprendizaje. Y aquí me permito compartirles una experiencia que me sucedió cuando yo apenas iniciaba con mi formación, o más bien con mi experiencia docente. A principios de mi carrera, a mí me toca pues pedirles a los alumnos a los que estaba atendiendo en ese momento que pues me compartieran, ¿no? En una plenaria qué les gustaría cambiar o qué les gustaría modificar del trabajo que se estaba haciendo en el aula. Y entre muchas sugerencias que hicieron, que si hacer más manualidades, pinturas y cosas de ese estilo, algo que me llamó mucho la atención fue que me pidieron que su maestra sonriera más, ¿no? Y para mí fue algo muy fuerte porque sí es cierto, en ese momento o en ese periodo yo estaba en una situación personal pues fuerte, bastante delicada, que a lo mejor emocionalmente no me encontraba en las condiciones ideales, ¿no? Pero que no me daba cuenta de lo mucho que yo transmitía hacia mis alumnos y de lo que ellos estaban percibiendo. Fue ahí donde yo llegué a esta conclusión de que algo tiene que cambiar, ¿no? Porque esta es realmente la docente que quiero ser, de esta manera queremos educar a nuestros alumnos. ¿Cómo planeo yo motivarlos a que se integren, a que se involucren en la clase, en el salón, en cualquier actividad, si yo no les estoy facilitando un ambiente que ellos disfruten, ¿no? Y es aquí donde llego a conocer lo que es la disciplina positiva, ¿no? Y que en conjunto con Damaris llegamos a este punto en el que decimos, claro, los estudiantes, los niños y niñas tienen que ser el centro de este aprendizaje. ¿Cómo se los estamos acercando? Esa es la manera en la que debemos reflexionar un poquito más. Ahora nos gustaría compartirles un poco de la travesía que ha sido aplicar la disciplina positiva en nuestros proyectos comunitarios y en nuestras aulas. Damaris, tú cuéntame, ¿alguna vez has tenido una mala experiencia al no aplicar disciplina positiva? ¿Has tenido buenas experiencias al aplicarla? Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, yo he tenido como de las dos, ¿no? Porque como te decía, soy una
pedagogía medio experimental, ¿no? Que estoy aprendiendo en el camino. Entonces, para recordar una mala experiencia que tuve tratando de poner disciplina en el grupo, ¿no? Es una de estas salidas porque en la escuelita que tenemos pues se trata mucho de salir y de hacer cosas fuera del espacio, ¿no? Fuera del aula. Y habíamos sembrado, sembramos mucho cilantro, llegó la hora de la cosecha y a cada niño le tocaba llevarse parte de lo que había sembrado, a cada uno le tocaba su cosecha. Y hubo un niño que se llevó más de lo que le correspondía, ¿no? Y en ese momento la verdad es que a los niños y a las niñas que estaban ahí les enojó mucho, y a mí me enojó mucho porque estábamos como en un espacio como se suponía que de cooperación y de todos iguales y de respetamos y era un momento muy feliz porque era el momento de la cosecha, ¿no? Claro. Entonces yo no supe cómo manejar la situación y lo primero que hacen las niñas y los niños es como, él lo hizo, ¿no? Sí, acusar. Acusar. Entonces, la verdad es que yo le pedí que abriese su mochila y ahí estaba la parte de... Lo había tomado sin permiso. Lo había tomado sin permiso. Y la verdad es que ya luego yo me arrepentí mucho de cómo había manejado la situación porque el objetivo no era exponerlo, claro, ¿no? Esa parte como de señalar y de tampoco le dije, ay, eres un... No, tampoco, ¿no? Pero sí fue así como, a ver, ponlo y regrésalo y lo vamos a repartir. Pero ya ese pequeño acto de señalarlo, ¿no? De haberlo expuesto frente a sus compañeros y compañeras, yo creo que caló muy hondo y de hecho tuvo repercusiones fuertes porque lo que provocó es que este niño fue perdiendo poco a poco el amor por este espacio y ya no fue quizá una sesión más y ahora ya no regresó, ¿no? Y yo creo que ese fue un punto de quiebre para él para estar o no en la... Y en realidad no fue algo malo que haya hecho, no tomó un ramito más de cilantro, pero bueno, al calor de las cosas y de yo no saber exactamente cómo actuar ante esta situación, pues tuvo las consecuencias que tuvo, ¿no? Claro. En otra ocasión, yo estaba en el espacio que tenemos, que es un espacio de la comunidad que a nosotros nos han dado prestado para trabajar, no tiene mucha seguridad, ¿no? Sabemos que todo lo cuidan aquí, pero puede que las ventanas abren con relativa facilidades y tampoco es que tenga muchas cosas de valor ni nada. Pero bueno, en un día de trabajo, varios niños llegan antes que yo, ¿no? Llegaron antes que yo y entraron a la sala sin que yo esté presente, cuando una de las reglas que pusimos entre todos era respetar el espacio en el que trabajamos para cuidarlo, ¿no? Porque es de la comunidad y es de ellos, es de todos, pero pues hay que cuidarlo para que nos permitan utilizarlo. Entonces, cuando yo llegué, los niños, los presentes sabían que habían hecho algo mal, entonces estaban así como súper temerosos y me dijeron así como que otros me dijeron así como, estos fueron los niños que entraron y estaban corriendo y estaban haciendo aquí. Yo dije, ok, no, vamos a trabajar y no voy a ponerme a decir, a ver, ¿quién fue? ¿Y por qué lo hiciste, no? Sino que les di un espacio y les dije, a ver, vamos a recordar un poquito, ¿no? ¿Cuáles fueron los acuerdos que tomamos? Tal, tal y tal. ¿Qué pasa si nosotros no respetamos estas reglas? Tal y tal y tal. Les hice recordar un poco cómo fue que ellos fueron los que consiguieron ese espacio, ellos fueron los que se reunieron con las autoridades del pueblo para pedirles que les dieran ese espacio. Entonces ellos saben que lo tienen que cuidar, ¿no? Y uno de los niños, que cuando me vio llegar, es un constante participante en la escuelita, se fue, ¿no? En cuanto me vio llegar. Pero y los chicos me preguntan así como, ¿pero está molesta? Yo, no, claro que no estoy molesta. A ver, ¿algo se rompió? No se rompió nada. Ustedes son niños, ustedes claro que quieren entrar y quieren hacer cosas, que eso yo lo entiendo, ¿no? Y les dije, no, por favor, díganle que regrese, que yo no estoy molesta, que no lo vamos a castigar, no lo voy a acusar ni nada. Entonces al día siguiente el niño regresa y me dice, perdón, no fue mi intención, yo no lo quise hacer, estábamos jugando y ya, y dije, pero sí,
de verdad, gracias por venir y tener como el valor de decírmelo, de acercar la confianza, ¿no? Gracias a ti. Solo cuando estés en una situación así, hay que pensarlo un poquito más, pero no hiciste nada malo, eres un niño, tú juegas, quieres explorar, ¿no? Está bien. Entonces ya, pero eso es una confianza que construimos, ¿no? En el caso anterior estábamos empezando a trabajar, Claro. llevábamos poquito de conocernos, entonces no había esta confianza todavía, no la habíamos construido. En esta otra situación ya llevábamos un tiempo de trabajo y ya, pero ya ahí pude ver cómo, pues no se trata de señalar y de decir, hiciste mal y ahora ya no vas a regresar, y así, o te voy a usar con tu mamá. No, no, para nada, ¿no? Y me dio mucho gusto que después sintiese él la confianza de venir y decir. Claro, y caemos mucho en eso, como de decir, bueno, hicieron algo mal, tiene que haber una consecuencia y normalmente nos referimos a que tiene que ser un castigo, ¿no? Claro. A lo que decías, no, pues te acuso con tu mamá o no sé, te sancionamos por determinado tiempo, ¿no? Y eso también lo cometemos mucho en el aula, de castigar en vez de, de comprender que es su naturaleza, ¿no? Muchas de las cosas que ellos hacen es parte de ser niños y niñas, como nos mencionas, ¿no? Y que no se trata de ir castigo tras castigo, porque algo que señala mucho la disciplina positiva es que sí, el castigo funciona a corto plazo, pero a largo plazo destruye autoestima, confianza, etcétera, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de que ellos también entiendan que tú comprendes ciertas situaciones, que tú los entiendes, y esto de hablar y no perder la cabeza, ¿no? Porque muchas veces nos desesperamos porque se están portando mal y tú enseguida pierdes la paciencia y ya estás ahí gritando y alzando la voz y no se trata de eso, también se trata de tomar un respiro y decir, ok. Bueno, pero ¿no? yo creo que igual lo que tú comentabas al principio era así como de una cosa es, o sea, los límites son importantes, ¿no? Claro, sí, sí, la otra cara de la moneda es que yo les hubiese dicho en esa situación, no pasa nada, ¿no? Y no tocamos el tema nunca más, porque entonces yo ahí hubiese dado pie de que se siguiese que repitiendo repita, esa sí, situación claro. hasta que sea algo mucho más grande, ¿no? Entonces la estrategia fue decir, a ver, ok, no voy a regañar a nadie, no voy a señalar a nadie, pero sí hay que hablar del tema. Y ¿no? recordar, ¿no? Porque lo importante es establecer reglas y lo importante también es que sea reglas y normas que vengan desde ellos, que ellos propongan, ¿no? Porque ellos están completamente conscientes de qué puede suceder si algo no se respeta en su espacio, ¿no? Y esto de recordar, ¿saben qué? Pues es que ustedes mismos establecieron estas reglas, pero ahora no las estamos respetando, ¿no? Eso es muy importante. Límites en la disciplina positiva es fundamental, es imprescindible. Y ahora, pues contextualizando un poquito más el enfoque tanto en el proyecto comunitario de Damaris y en la escuela, en el trabajo que realizamos en el aula, lo que les queremos acercar el día de hoy es cómo se ha transformado el trabajo con los niños y niñas, pues aplicando un poquito de esta corriente. Tú, Damaris, ha sido un proceso largo, ¿no? Ha sido un proyecto largo. Han cambiado también muchas de las actividades que se han realizado en tu proyecto. ¿Has notado algún cambio positivo en los niños? Mira, nosotros partimos, como ya les decía hace un momento, desde un enfoque en el que los niños son el centro, ¿no? Ellos son sujetos y partimos desde una idea central en la que nosotros no vemos a la niñez como esta etapa glorificada, ¿no? De niños y niñas carentes de maldad, Finalmente son personas pequeñas con necesidades diferentes que un adulto, pero son sujetos y sujetas súper profundos en ellos mismos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, nosotros caminamos hacia ver todo como este crisol que tiene la niñez en cuanto a las actividades que hacen. Nosotros, por ejemplo, empezamos el proyecto con un diagnóstico en el que nosotros les preguntamos, bueno, ¿ustedes qué quieren, no? O sea, ¿qué quieren trabajar con nosotros? No fue como algo que llegásemos y impusiéramos. Claro que llevábamos una línea que es la agroecología, que se trata
de trabajar la tierra, las semillas, los saberes que hay en el pueblo. Y ellos nos fueron contando, ¿no? Nos fueron diciendo, bueno, nosotros queremos hacer recorridos en el pueblo, queremos ir a visitar otros espacios, quieren jugar, obviamente. Si tú le preguntas a un niño o a una niña qué quiere, es que quieren jugar, quieren divertirse, quieren estar con sus amigos, con sus amigas. Entonces, bueno, eso lo tomamos y dijimos, ¿cómo podemos hacer que a partir de esto pues haya un proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso nos lleva a hacer un proceso de diagnóstico, un proceso de evaluación constante. Y al principio sí notábamos que había niños y niñas como muy reservados, ¿no? Como que les daba un poco de miedo hablar, eran muy inseguros a la hora de acercarse. Siempre es difícil romper como con la verticalidad que hay en las aulas, que es el maestro-alumno, ¿no? Claro. Y en el espacio que es un poco más libre, pues nosotros tratamos de que no haya estas jerarquías, de que no sea yo la maestra y ellos los alumnos, ¿no? Porque no es así como queremos que funcione. Y trabajamos de que ellos me enseñan cosas y yo les enseño cosas, ¿no? Y poquito a poco fuimos como notando cómo había florecitas como niños que estaban en una semillita, ¿no? Que les hacía falta un poquito de agua para empezar a expresarse y a ser más libres. Y con este proceso hemos visto niños y niñas sobre todo también, que los niños a veces son un poco más sueltos y niñas que se han como apropiado de la palabra, se han sentido mucho más libres de expresar. A veces no en los términos que uno quisiera, ¿no? No es que levanten la mano en una sesión y te digan, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer acá, sino que ya tú sientes cómo se te acercan con más confianza y te hacen sugerencias y te dicen, bueno, a mí me gustaría hacer esto, o a veces yo no estoy de acuerdo con esto, o a mí me gustó mucho lo otro, ¿no? Entonces, es darles la palabra, confiar en ellos, ¿no? Estar ahí siempre. Que quieran decirte cosas, yo trato de que en nuestras sesiones al finalizar es siempre qué les gustó, qué no les gustó y qué podemos mejorar, ¿no? Y ya con esto, poquito a poco, a veces no es como esta participación tan ideal que yo esperaría, ¿no? Hay veces que ninguno quiere decir nada y eso está bien, ¿no? Sí es parte también de ellos, de contestar o de no contestar. Pero pues sí he notado cómo se han apropiado de la palabra, ¿no? De su participación, de saber que si ellos dicen algo, realmente lo vamos a hacer y realmente va a pasar algo, ¿no? No siempre, obviamente, porque como decías hace un momento, existen los límites, ¿no? Claro. Entonces hay cosas que les decimos y siempre está la negociación. Ok, no podemos hacer esto, ¿no? Un tiempo que íbamos mucho a un lugar donde había una piscina y querían todo el tiempo ir a la piscina, ¿no? Estar ahí siempre jugando. Ok, no podemos hacer esto, pero si hacemos determinadas actividades y todo va bien, ok, al final podemos ir, ¿no? Y ya había como en estos procesos de negociación que ellos también se apropiaban del proceso de aprendizaje. Claro, y yo creo que sucede mucho en las aulas y muchos maestros han de coincidir conmigo cuando pues nos frustramos porque realmente nuestros alumnos no se están desenvolviendo de la manera en la que nosotros queremos, ¿no? Pero es en realidad cómo les estamos acercando y cómo nos estamos acercando hacia ellos. Sí es parte fundamental que haya una confianza tanto. Yo confío en ellos y ustedes en mí para que haya mejor comunicación. Porque luego sucede, ¿no? Que en el aula los niños no comunican ni sus intereses ni sus preocupaciones. Y eso es algo muy preocupante porque entonces, ¿qué espacio les estamos abriendo a nuestros estudiantes para que se expresen libremente, ¿no? Y en muchas ocasiones, la manera en ir construyendo la confianza con ellos desde el respeto es un cambio radical que sucede en el aula. A mí me sucedió al momento de ir cambiando esta forma de trabajo en mi aula. Y lo que nosotros aquí queremos como enlazar es que tanto en los proyectos colectivos como lo que sucede en el aula están tan encaminados en formar a estos chicos como personas con confianza, participativos y que bien, lo ideal sería que tanto escuela como comunidad, ¿no? Se trabaje en conjunto y desarrollemos todas estas habilidades en los niños. Es muy complicado, ¿no? Enlazar esta comunicación, pero
es también la parte de, como comunidad, ¿qué estamos haciendo para nuestros niños y niñas? ¿En realidad estamos desarrollando estas habilidades? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Para ir cerrando este capítulo, les queremos mencionar que esta corriente de la que hemos estado hablando o abarcando durante este episodio sugiere que la educación sea basada en el respeto, en el amor, la seguridad y la confianza, sin recurrir a la violencia ni al castigo, con la finalidad de crear un vínculo con el individuo que genere seguridad emocional y le permita el paso al aprendizaje. En muchas ocasiones ignoramos ciertos focos rojos que nos pueden indicar que algo en nuestro actuar no está funcionando. Por ejemplo, el niño o niña que no se siente cómoda, llora todos los días porque no quiere ir a la escuela, ¿es realmente por un apego emocional hacia un familiar? ¿O podría ser que por el ambiente y relación que hay con el docente, la maestra y sus compañeros? O por ejemplo, ¿no? Los niños y niñas que no participan, que tienen temor a expresarse, que no se interesan en las actividades de su comunidad. ¿Es porque simplemente son antipáticos o hemos estado repitiendo lo que nos mencionabas, ¿no? Los mismos patrones lineales que no les permiten ser participativos y activos. También, no sé, los niños y niñas que realizan sus actividades sin mucho interés y entusiasmo, ¿es porque no quieren trabajar o no les hemos acercado la actividad de acuerdo a sus intereses, ¿no? ¿Tú qué piensas, Moni? Desde nuestra experiencia, creo que en ciertas situaciones es mucho más fácil culpar a las familias, ¿no? A las mamás, a los papás y darles esa responsabilidad. Pero también es cierto que al menos nosotros como comunidad tenemos una responsabilidad con las niñas y los niños. Y si no realizamos una reflexión sobre ellos, sobre cómo actuamos, cómo nos relacionamos hacia ellos, es muy probable que los niños y las niñas pues no estén motivados a participar en estas actividades o en otras actividades en la escuela misma. Entonces, es necesario que para tener ciudadanos en un futuro participativos, sanos y libres, desde ahora les empecemos a inculcar seguridad, confianza en ellos mismos. Claro, ¿no? Cuando hablamos de educar infantes es muy común que como padres, madres, maestros, maestras, docentes, creamos que la disciplina viene acompañada de gritos, de regaños, incluso hasta de golpes, ¿no? Pero aquello simplemente detona una lucha de poder. Es importante establecer que la disciplina positiva tiene como premisa que entre mejor se sientan los individuos, mejor será su comportamiento. Y lo que les mencionaba, ¿no? Aunque el castigo puede ser efectivo a corto plazo, con el tiempo va a generar inseguridad y baja autoestima. Para finalizar con este capítulo, yo nada más quiero agradecer enormemente a la licenciada Damaris por acompañarnos en el capítulo del día de hoy. Damaris, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Nos ha dejado impresionados con este proyecto que está desarrollando en este momento. Queremos invitarlos a seguir sus páginas, Bonnie. Nuestro Facebook, por ahora solo nos encuentran en Facebook, nos encuentran como Escuelita de Saberes de Chasil Sur. También les queremos recomendar que si quieren leer un poquito más acerca de la disciplina positiva, tenemos a esta autora que mencionábamos el día de hoy, a Jen Nielsen. Tiene un libro muy bueno que se llama Disciplina Positiva y que pueden ir a consultar, y que la verdad es que hay mucha información de la que empaparnos todavía. Con esto nos despedimos y hasta la próxima.